Fundamentos de aplicación del compresor. Introducción. El usuario final necesita dos cosas importantes para su sistema de refrigeración o aire acondicionado. El sistema debe tener capacidad suficiente para realizar el trabajo y debe operar con el menor costo de operación posible. Es el compresor lo que utiliza la mayoría de la energía. El fabricante de compresores se esfuerza continuamente para brindar un diseño que proporcione la máxima capacidad con el mínimo de entrada de energía. El diseño general, instalación y ajustes del sistema completo determinarán la capacidad y consumo de potencia de un compresor. El compresor trabaja en un sistema dinámico donde las temperaturas y las presiones cambian constantemente. El calor, absorbido por el evaporador, hace hervir al refrigerante en proporción con la carga térmica. Como veremos, los cambios resultantes en presión de succión tendrán el mayor efecto en la eficiencia y capacidad del compresor. El gas a alta presión, después de ser comprimido por el compresor, es convertido en líquido en el condensador. En todos los sistemas, menos en el de tubos capilares, el refrigerante líquido generalmente fluye dentro de un recibidor donde es almacenado para ser utilizado por el evaporador. Pasando a través de una línea de líquido, el refrigerante entra a un dispositivo de control del refrigerante. Si el dispositivo de control es una válvula de expansión termostática, la válvula mide el refrigerante del evaporador para satisfacer las demandas de la carga. La cantidad de refrigerante que fluye adentro del evaporador se mide en libras por minuto. Cada libra puede absorber una cantidad específica de calor dependiendo de la diferencia de temperatura y presión entre la línea de líquido y el evaporador. Después de la conversión a gas en el evaporador, el flujo de succión es medido en pies cúbicos de gas por minuto. Es el flujo en la succión lo que es más crítico en el funcionamiento del compresor, en pies cúbicos de gas por minuto. En un sistema correctamente diseñado, el condensador tiene el tamaño correcto y el medio de enfriamiento del condensador es constante en cantidad y temperatura. La válvula mide el refrigerante en cantidad para igualar la carga. El evaporador tiene el área superficial y el volumen correctos. El compresor tiene la capacidad requerida y toda la tubería y válvulas son del tamaño correcto. Un sistema, construido apropiadamente, se estabiliza a un nivel consistente de temperaturas y presiones cuando opera en condiciones de carga de diseño estable. Cuando el sistema se estabiliza, se dice que el sistema está balanceado. La condición de carga de diseño es la condición de carga normal que se espera que el sistema maneje. Sin embargo, conforme la carga y el ambiente cambian de la condición de diseño, todos los componentes deben tener la capacidad de manejar las nuevas condiciones y mantener la estabilidad y el desempeño del sistema. Si todos los componentes tienen cierta latitud en diseño para permitir estos cambios, el sistema funciona bien. Pero si se exceden las limitaciones de diseño de cualquiera de los componentes, el compresor se verá afectado y puede reaccionar fuera de su propia capacidad de diseño. La inundación de líquido hacia el compresor, por ejemplo, debida a una pérdida de flujo de aire del evaporador, puede causar una pérdida total de un compresor. Estas relaciones entre las condiciones del sistema y sus efectos en el desempeño del compresor son lo que importa a Copeland. Estas relaciones son tan importantes para el técnico de campo como para el diseñador de sistemas. En el compresor, estas relaciones se reflejan como dos relaciones muy importantes de las condiciones de operación: eficiencia volumétrica y relación de compresión. Eficiencia volumétrica. Para entender la eficiencia volumétrica, el punto inicial es una revisión del flujo de gas a través de los cilindros. Todos los sistemas de válvulas en la cabeza del cilindro operan básicamente de la misma manera. Conforme el pistón se mueve hacia abajo en el cilindro, la presión en el cilindro se reduce. Eventualmente, la presión del cilindro desciende abajo de la presión de línea de succión y la válvula de succión se abre, permitiendo la entrada del gas de succión. Conforme la dirección del pistón se invierte, se inicia la compresión del gas a una alta presión.
El gas se comprime a una presión ligeramente mayor que la presión de la cámara de descarga y la válvula de descarga se abre. Es en el punto más alto de la carrera, cuando el pistón se detiene e inicia de nuevo el descenso, que ocurre la mayor fuente de ineficiencia. Para evitar que el pistón toque siempre, hay cierto espacio entre el plato y el plato de válvulas del pistón. Además de este espacio, está el espacio en las aberturas de las válvulas de descarga. Todo el gas refrigerante que está en estos espacios se reexpande conforme el pistón inicia la carrera de succión. Toda la energía utilizada para comprimir esta cantidad de gas se pierde conforme el gas regresa a la presión más baja de línea de succión más baja. Una cantidad significativa de la carrera del pistón se pierde en la reexpansión y recompresión del mismo gas. Los pistones bombean cierta cantidad de gas que es menos que el volumen total absoluto del cilindro cubierto por la carrera del pistón. Esta relación de volumen real bombeado en pulgadas cúbicas con las pulgadas cúbicas absolutas de volumen, desplazamiento, en los cilindros se llama eficiencia volumétrica o EV. Como veremos, la eficiencia volumétrica es un factor importante en el funcionamiento total del sistema. Relación de compresión. El diseño de los pistones y el plato de válvulas juegan un papel muy importante en fijar cuál es la eficiencia volumétrica posible. De igual importancia es la presión diferencial entre la presión de succión y de descarga. Mientras mayor es esta presión diferencial, menor es la eficiencia volumétrica. Esta relación de presión de descarga medida en presión absoluta y en presión de succión, medida también en absoluta, se llama relación de compresión o RC. Una gráfica típica de compresor para el efecto de la relación de compresión en eficiencia volumétrica mostraría la necesidad tan importante de mantener baja la RC para mantener alta la eficiencia. Conforme la presión de succión baja y la presión de descarga sube, la relación de compresión se incrementa y la eficiencia volumétrica disminuye. Los compresores de aire acondicionado generalmente funcionan a una RC de 3:1 y a una EB de 80 a 90%. Los compresores de refrigeración pueden funcionar a una RC de 12:1 y a una EB de 50 a 60%. Sin importar el sistema instalado, es importante recordar que se debe seleccionar la eficiencia del compresor más alta. Evaporadores, condensadores y tubería deben seleccionarse para que las relaciones de compresión sean lo más pequeñas posibles. En teoría, siempre hay tres formas de bajar una relación de compresión: bajar la presión de descarga, subir la presión de succión o ambas. En la práctica, solo hay una manera que es muy efectiva: mantener alta la presión de succión. Un cálculo rápido nos muestra claramente por qué. Usando 185 psig de descarga y menos 5 psig de succión, resulta en una relación de compresión de 20:1. Las 15 psia se añaden a las lecturas del manómetro para obtener la presión absoluta, cambiando la presión de succión solo 10 libras sobre pulgadas cuadradas, incrementándola a 5 libras sobre pulgadas cuadradas manométricas o 20 libras sobre pulgadas cuadradas absoluta, hace que la relación de compresión se convierta en aceptable, 10:1. Esto es la mitad de lo que había antes de subir la succión. Para obtener esta misma relación de compresión bajando la presión de descarga, se requeriría reducir la presión de descarga a 85 libras sobre pulgadas cuadradas, algo casi imposible. Estas cifras deben ser evidencia convincente de que el control de la presión de succión es mucho más importante que la presión de descarga para lograr una alta eficiencia del compresor y un costo mínimo de operación. Presión de succión y capacidad. La presión de succión es tan importante para lograr una alta capacidad como lo es para una alta eficiencia. En general, conforme la presión de succión sube, la capacidad también sube. Poniendo cifras reales a una gráfica, revisemos un compresor modelo 9R funcionando a 6.5 psig de presión de evaporación y a 110 grados Fahrenheit, 43.3 grados centígrados de temperatura de condensación. En estas condiciones de operación, este compresor produciría una capacidad de 24.500 BTU.
Sin embargo, si la presión de succión bajase solo 2.4 libras a 4.1 psig, la capacidad bajaría a 20.000 BTUs, una reducción del 18%. Una reducción del 18% en la capacidad podría significar que se requeriría un compresor más grande y más costoso. Pero ¿qué hay sobre los watts de entrada? Vemos que mientras esta disminución de 2.4 psig en la presión de succión causa una pérdida de capacidad del 18%, solo disminuye la entrada de watts de 6.000 watts a 5.300 u 11%. Una pérdida de capacidad de 18% por una disminución de 11% en la entrada de watts no es un buen cambio. En el aire acondicionado el cambio es igual de malo. Usar un Copelaweld R22 operando a 54.4 grados centígrados, 130 grados Fahrenheit de condensación y 4.4 grados centígrados, 40 grados Fahrenheit de evaporación, la capacidad será de 52.900 BTUs por hora. Esta es la capacidad que debería tener con un evaporador con la unidad de condensación y tubería adecuadamente balanceado. Si por alguna razón el flujo de aire se reduce por un filtro bloqueado o sucio o por instalar ductos de menor tamaño, en vez de un evaporador de 4.4 grados centígrados, 40 grados Fahrenheit, el evaporador operará a 1.6 grados centígrados, 35 grados Fahrenheit. La capacidad disminuirá de 52.900 BTUs por hora a 46.650 BTUs por hora, una reducción de casi 12% en capacidad. La entrada de watts solo baja 5%, causando que la EER baje de los 8.87 de diseño a 8.24 BTU por watt, una reducción en eficiencia del 7%. Claramente, la presión de succión y la temperatura son lo que más impacta la capacidad de operación y la eficiencia. Para mantener ambas altas, mantenga alta la succión. Condiciones nominales. Hemos utilizado varias gráficas para auxiliarnos a determinar la capacidad, la eficiencia y los watts bajo condiciones específicas de operación. Tablas similares están disponibles en los valores del flujo de masa y de amperes. Los mismos datos están disponibles en forma tabular. Ya sea en gráficas o en tablas, la información es la misma y es útil para el diseñador o el ingeniero de servicio en el diseño o reparación de un sistema de refrigeración. Fíjese que en las gráficas y tablas reales se utilizan las condiciones específicas nominales. Estas condiciones varían de un fabricante a otro y de un rango de aplicación de temperatura a otro. Si el compresor no funciona en estas condiciones nominales, tendrá diferentes capacidades y entrada eléctrica que las especificadas en las curvas o en las tablas. Cuando determine tamaños o compare compresores, es particularmente importante que las condiciones nominales sean las mismas. ¿Las desviaciones de las condiciones nominales son determinantes? Para un ingeniero en diseño OEM son muy importantes. Él debe diseñar y catalogar una unidad aplicando un compresor y garantizar la capacidad en condiciones específicas. Las condiciones nominales no son tan determinantes cuando las utiliza un contratista que compra un compresor para una instalación promedio. Por otra parte, si el contratista trata de reducir el consumo de energía en una instalación algo grande, el uso preciso de las gráficas en condiciones nominales puede significar una diferencia del 2% al 5%. La mayoría del trabajo que hace un compresor se lleva a cabo en un espacio de solo unas cuantas pulgadas cúbicas, pero qué tan eficientemente y qué tan bien hecho es este trabajo depende de muchos factores. Estos factores son todos controlados por el diseñador y el instalador. Implican una cuidadosa selección y balanceo de todos los componentes del sistema, tamaño adecuado de la tubería para reducir la caída de presión y asegurar el control de aceite, tamaño adecuado de los ductos instalado con una buena práctica para asegurar el flujo de aire adecuado y lo más importante, asegúrese de que la presión de succión es tan alta como práctica. Esta fue una presentación de Corporación Copeland. Derechos reservados, Corporación Copeland.